Javier Milei quiere convertir a la Argentina en un país donde reine no el anarcocapitalismo, sino el narcocapitalismo. Quiere que en la Argentina no se controle y el Estado no controle de dónde salen los dólares que circulan en el país. Por ende, que se pueda lavar plata sin ningún tipo de problema. Y la plata que se lava, y eso es lo que sería interesante conversar si diera alguna entrevista periodística al presidente, el ministro de Economía, algún funcionario, etcétera, es que el dinero que se lava tiene siempre un delito precedente. Si no, no hay dinero para lavar. El lavado de dinero significa reinsertar dinero obtenido de un delito en el sistema legal para justificarlo. ¿Cómo se lava plata? Bueno, hay muchas formas de lavar plata, no estoy enseñando a cometer delitos, es bastante evidente, pero básicamente se simula un negocio legal, se inflan los precios de ese negocio legal y se dice que esa plata provino de ahí. Por ejemplo, típica forma de lavar guita que utilizaba, por ejemplo, el clan Alé. El clan Alé era un clan dedicado a la trata de personas en el norte argentino. Tenía una remisería. Los remises, según los registros del clan Alé, prácticamente daban una vuelta al mundo por día. Facturaban esas vueltas al mundo de los remises y así metían en el sistema legal la plata que habían obtenido con el sometimiento de mujeres para explotación sexual. Por ejemplo. Otro típico ejemplo es la construcción. ¿Sí? Mucha guita del narcotráfico o mucha guita de elevación va a la construcción, truchan las facturas, inflan esos números y así justifican esa circulación de guita. Como se habrán notado, hablé de trata de personas, hablé de narcotráfico y hablé de evasión. Tres típicos delitos precedentes de lavado de dinero. Bueno, Milei nos quiere convertir en un país donde eso no se investigue. ¿Cuál es la explicación? Bueno, ahora vamos a intentar pensar un poco. ¿Por qué? Pero primero lo vamos a escuchar al presidente, ayer, en una charla que tuvo en América 24, donde fue esbozando esta idea hasta llegar a el punto de informarnos que nos va a transformar en, como lo definió hoy mi colega Marcelo Falac, en Narcolandia. Bueno, así arrancó, mirá. Mi definición es que todavía quedaban cuestiones legales por definir. Y que no querían un día antes de la elección. No, el punto es el siguiente. Nosotros, a ver, la verdad que la medida es revolucionaria en lo monetario. Argentina tiene un PBI, digo, de 600.000 millones de dólares. Y los argentinos en el colchón tienen, las estimaciones oscilan entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. Quiere decir que oscila entre el 33 o el 66% del PBI. Digo, eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar una aceleración de la tasa de crecimiento enorme. Siguen con la metáfora abajo del colchón. El problema no es el colchón. Si bien hay dinero, seguramente muchos de ustedes tengan algún dólar abajo del colchón o un poquito mejor guardado porque abajo del colchón se puede romper, y lo tengan ahí. Y entonces esta es la forma mediática y comunicacional en la que el presidente quiere vender un blanqueo permanente. Que es lo que está diciendo que quiere aplicar. Un blanqueo permanente. Los blanqueos, que los hacen todos los gobiernos, los de derecha, los peronistas, los de ultraderecha, y lamentablemente, como los hacen todos los gobiernos, siempre aquellos que quieren y desean, y que según Milei son los vivos de la película, saben que pueden tener la guita sin registrar que en algún momento viene un gobierno y les ofrece un blanqueo. Siempre los blanqueos dicen, entra al blanqueo, yo te perdono todos esos impuestos que no pagaste, pero si no entraste voy a ir a buscar. Bueno, si hay blanqueos permanentes, lo que efectivamente se comprueba es que nadie fue a buscar a nadie. Porque todo el tiempo, todos los gobiernos hacen blanqueos. ¿Por qué todos los gobiernos hacen blanqueos? Bueno, porque eso te sube la base imponible. Efectivamente, blanqueas dinero, por ende le entra dinero al Estado.
Y en el caso de Milei, hizo un blanqueo el año pasado, que le fue muy bien, le ingresaron cerca de 20.000 millones de dólares, el problema es que se los gastó. Se los gastó para sostener el dólar barato, para intervenir en los dólares paralelos, para intentar frenar la inflación. Y entonces al blanqueo del año pasado ahora le quiere sumar un blanqueo permanente. Lo vende como usar los dólares abajo del colchón que nadie te va a perseguir. Vamos a repetir, si vos tenés 100 dólares abajo del colchón y te querés comprar un par de zapatillas, vas con los 100 dólares a una cueva o a un amigo o a quien quieras, se los vendés, te agarras los 100.000 pesos, vas y te compras las zapatillas. No es eso de lo que está hablando el presidente Milei. Y el problema de todo esto es que él necesita dólares porque ni todo lo que le prestó el FMI, ni lo que le prestó el Banco Mundial, ni lo que le prestó el BID, ni lo que le vienen prometiendo los bancos, ni siquiera el apoyo de Estados Unidos, va a alcanzar para sostener este modelo económico de dólar barato para tratar de frenar la inflación. No alcanza. No alcanza. Entonces ahora va por un blanqueo permanente e incluso quedarte con los poquitos ahorros que vos tengas. Vamos a seguir con las declaraciones del presidente Milei ayer, donde va esbozando esta idea, según él, revolucionaria. Mirá. En ese contexto es que nosotros habilitamos la dolarización endógena. ¿Para qué? Porque como la cantidad de dinero en la economía la determinan los individuos, que sean los individuos poniendo los dólares en el sistema y que, digamos, moneticen la economía los propios individuos. Y no lo hace el Banco Central. Entonces eso no genera presión inflacionaria, nada, porque está calzado con las transacciones, no tiene ningún problema. Lo único que sí va a generar es, como los impuestos se van a seguir pagando en pesos, evidentemente el peso se va a seguir fortaleciendo como moneda. Porque usted cuando pague los impuestos, supongamos lo siguiente, usted va a un lugar con 100.000 dólares, se compra, no sé, algo de 100.000 dólares, paga el IVA 21.000 dólares. Digamos, esos 21.000 dólares hay que pagarlo en pesos, entonces eso genera una demanda de pesos y va a haber, digamos, por el efecto fiscal, va a haber una apreciación. Me van a preguntar dónde serán los 100.000 dólares. Ese es el punto central, porque la pregunta es, ¿pero si hoy existe competencia de moneda? Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo. Al presidente no le importa de dónde salieron los dólares. Bueno, debería importarle por lo menos por ahora porque siguen vigentes las leyes que previenen el lavado de dinero. Tenemos organismos que se dedican a eso, como la Unidad de Información Financiera. Tenemos una procuraduría especializada en el tema que se llama Procelac. Tenemos un fuero entero en el Poder Judicial, que es el Fuero Penal Económico, que investiga todo esto. Y por ahora sigue vigente. Y hay que ver qué vuelta le da el presidente para hacer esto, porque si quiere efectivamente hacer un blanqueo permanente, eso lo que hace es modificar la ley penal. Porque como se habrán dado cuenta, yo todo el tiempo les estoy hablando de delitos. El lavado de dinero es un delito que tiene otro delito precedente, que puede ser la evasión, el narcotráfico, la trata de personas, etc. Todos delitos federales. Entonces, como tenés que modificar delitos, tenés que modificar el Código Penal. Y como tenés que modificar el Código Penal, tenés que pasar por el Congreso. ¿El presidente está dispuesto a saltearse el Congreso para hacer un blanqueo permanente? Bueno, eso es lo que está en discusión ahora. Por eso la semana pasada pospusieron el anuncio y porque no le están encontrando la vuelta a hacer algo que es ilegal, tratar de darle alguna pátina de legalidad. Esto es absolutamente ilegal si lo hacen por fuera del Congreso, y si lo hacen con el Congreso, habrá un montón de cómplices de transformar a la Argentina en un país narcocapitalista, donde el dinero circule sin ningún tipo de control, provenga del delito que provenga. ¿Qué más dijo Milei ayer sobre esto? Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir
el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero y hacerlo circular. De vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no cumplió. está bien, digamos quizás no tuvo el talento, o no tuvo las agallas, o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. O sea que los que pagamos impuestos y no cometemos delitos y no evadimos y no lavamos plata y no vendemos falopa, somos los boludos, según mi ley, ¿no? Y los vivos son los que cometen delitos y lavan guita. Y evaden y dejan a los estados sin dinero. Hay un libro que yo ya les he recomendado muchas veces, se los vuelvo a recomendar, que se llama La riqueza escondida de las naciones, de Nicholas Zuckman, que explica justamente lo que pasa cuando se hacen cosas como las que propone Milei para la Argentina, que son las cosas que pasan en las guaridas fiscales. Las guaridas fiscales son jurisdicciones, países, antes eran islitas tipo Islas Caimán o países pequeños como Panamá o en la histórica Suiza. Ahora ya directamente la mayor guarida fiscal es Estados Unidos y algunos estados particulares de los Estados Unidos, pero que básicamente son lugares de lo que se denomina baja tributación. ¿Qué es? Vos decís que tu empresa está radicada ahí, decís entonces que pagás los impuestos ahí y no en tu país de origen, y entonces no te los cobran en tu país de origen, por ende los países se desfinancian. Por eso se llama la riqueza escondida de las naciones. Eso significa menos rutas, menos escuelas, menos hospitales, menos jubilaciones, menos ciencia. Eso significa un Estado vacío. Vacío. Y dice Milei que el narcotráfico se lo combate desde el Ministerio de Defensa y Seguridad, no con economía. Bueno, no les digo que vamos a entrevistar narcotraficantes, pero el problema de los narcotraficantes no es vender falopa. El problema es qué hacer con toda esa masa de guita y lavarla y reinsertarla en el circuito formal. Porque es muy difícil, si no, vivir con toda esa masa de guita fuera del sistema formal. Milei les está diciendo, no los voy a controlar. No los voy a controlar. Y ese es el principal problema del narcotraficante. ¿Cómo reinserta esa guita? Y Milei trata de vivos a los narcos. Aplaude a los evasores. El presidente de la nación. Y siguió ayer desarrollando la idea. Vamos a poner el último. Es decir, que mañana los que vaciaron el banco, ¿qué era? El río Santander, no, si no me equivoco, o el río en ese momento, el famoso robo del banco. Si mañana una persona viene con $500.000 que son producto de un robo, nadie le pregunta nada. La pregunta es... La justicia no investigó, la justicia no... Bueno, pero entonces el problema es la justicia. El problema del robo, usted no tiene que mezclar la cuestión del delito con la cuestión de la economía. La economía, digamos, tiene la lógica de la economía. Hoy en la Argentina existen lo que se llaman ROS, que son reporte de operación sospechosa, que un banco, generalmente, si yo aparezco con $200.000 y habitualmente no hago una operación así, le avisa al Banco Central o le avisa a la UIF. Me parece un horror. ¿Eso desaparece? Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Por eso desaparecen los reportes de operaciones sospechosas, porque si la gente va a poder utilizar lo que tiene que no declaró... Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted porque el delito o sea, si hubo un robo, se combate el robo. No, usted no genera una distorsión económica, digamos, para combatir un delito. Es una locura. Sí. Podés hacer todo sin dejar los dedos marcados, dijo el presidente.
No es chiste, esto no es inteligencia artificial, no es humor, no es nada de esto. Esto pasó de verdad. El presidente de la Argentina, un país importante, un país que produce mucho, un país que exporta, un país que genera dólares, dice, podés hacer lo que se te cante y no dejar los dedos marcados. Dice que en la economía no hay delito. Claro, su equipo económico, por ejemplo, Luis Caputo, cometió muchos delitos en materia económica. Por ejemplo, tomar una deuda con el FMI sin cumplir la ley argentina. Tiene una causa penal por eso. No avanza, pero la causa existe. También cometía delitos porque hacía pasar por su consultora Anker la compra de letras del Tesoro por parte del ANSES, cosa que el ANSES podía hacer directo y se quedaba con una comisión. Lo mismo Federico Sturzenegger, otro hombre importante del gobierno, que estuvo procesado por el megacanje en su momento. Para Milei, en la economía no hay delitos. Y era buena la pregunta del AGE. Eso por ahí no se conoce tanto. Efectivamente, si cualquiera de ustedes, cualquiera, llega a un banco y dice, tengo 10 palos para depositar, salta una alarma en el banco. Dice, ¿de dónde lo sacaste? Por ahí, hiciste un laburito, lo facturaste, por ahí está todo bien. Pero el banco, por las dudas, hace un ROS, que es un reporte de operación sospechosa. Ese ROS va automáticamente a la Unidad de Información Financiera, a la UIF, que es el organismo antilavado de la Argentina, que tiene que cumplir estándares internacionales. Según Milei, eso es una barbaridad. Cualquiera ahora, según Milei, puede ir a un banco, meter 10 palos verdes, que el banco no pregunte nada y que siga. Yo repito, esto todavía no está vigente, esta es la idea que tiene el presidente, lo vende como una buena idea para la Argentina, para que circule más plata, para que la Argentina crezca. Esto es convertirnos en un país narco. Narco como concepto y como realidad. Hay que tener mucho cuidado con esto, estar atentos a que no lo hagan por algún lugar que no sea el Congreso, y si lo hacen en el Congreso, que no pase el Congreso. Hizo un hilo muy interesante que me parece que vale la pena compartírselos y leerlo. Pablo Cerdán, que es abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires. El hilo se titula Argentina u Ozark. Ozark es una serie que está buena porque habla de esto, donde el personaje central de la serie es una serie sobre narcos y el personaje central no es un narco, ¿sí? Es un tipo dedicado a lavar plata. Lo contratan los narcos para lavar la guita. Y dice este hilo: ¿por qué es tan importante perseguir lavado de dinero incluso si no se prueba el delito original? Va un hilo sobre el blanqueo de dólares bajo el colchón. Primero, el lavado de activos en Argentina es un delito autónomo. ¿Qué significa esto? Que no hace falta que haya una condena por el delito anterior, corrupción, narcotráfico, fraude, para investigar y castigar el lavado. Otro punto. Eso está claro en el artículo 303 del Código Penal reformado en 2011. La ley permite perseguir el lavado sin necesidad de que el delito que originó los fondos esté probado o juzgado previamente. Es una herramienta clave contra el crimen económico. El Estado no puede elegir no perseguir el lavado de activos. Solo podría hacerlo cambiando la ley argentina. Mientras eso no ocurra, hay una obligación legal de actuar. Todo lo demás es omisión o peor. ¿Y por qué es tan grave no hacerlo? Porque el lavado es lo que permite que la plata del delito entre a la economía formal, compre propiedades, financie campañas, compre medios, compre jueces. Es el corazón del poder mafioso. ¿Viste Ozark?, pregunta Pablo Cerdán. Bueno, Marty Byrde no es narco, no vende armas, ni trafica personas, es lavador profesional. Sin él, el cartel no podría mover un solo dólar. Ese es el verdadero poder del lavado, convertir lo ilegal en legal, con traje y corbata. Es un gran poder de síntesis. Convertir lo ilegal en legal, con traje y corbata. ¿Vieron? Pues los chorros son los que andan de gorrita, yoguineta. No. Andan de traje y de traje caro. Y tienen doctorados. Y hay algo más. Si no se persigue el lavado, no se llega nunca a los verdaderos dueños del negocio. Solo caen soldaditos, los perejiles, los intermediarios menores. Los que lavan, esconden y reinvierten la guita sucia
y los que lavan, esconden y reinvierten la guita sucia siguen intactos y cada vez más poderosos. Además, si no se investiga el lavado, no se recuperan los activos. Y entonces el mensaje es brutal. El que roba bien se queda con todo. ¿Qué es lo que dice Milei? El que roba bien es el vivo. Eso no es justicia, es una invitación al crimen económico. Peor todavía sigue este hilo de Pablo Cerdán. Liberar todos los controles contra el lavado, como hacen los blanqueos totales, crea un ámbito ideal para que se instalen bandas criminales. Es convertir al país en una zona franca del delito económico. Y no seamos ingenuos. No toda la plata debajo del colchón es de ahorristas que escaparon de la inflación o de empresarios que evadieron impuestos. Una parte importante puede provenir de delitos graves: corrupción, narcotráfico, trata o contrabando. Blanquear sin controles es lavarle la cara al crimen. No se trata de un voto más, un voto menos. Perseguir el lavado es cuidar el Estado de Derecho, la democracia y la economía real. Y en la Argentina la ley lo exige, no lo sugiere. Resumen, el lavado de activos es un delito autónomo y el Estado argentino está obligado a investigarlo, incluso si no se prueba el delito precedente. No hacerlo es violar la ley. Me pareció un hilo excelente para que entiendan la gravedad de lo que está proponiendo Milei, que es transformar a la Argentina en el paraíso del lavado de dinero, en el narcocapitalismo, no anarcocapitalismo, narcocapitalismo. Volver ilegal todos los delitos. De verdad que es grave en serio, ¿eh? Es grave en serio. Y la Argentina tiene que cumplir estándares internacionales que le prohíben hacer todo esto. ¿Cuál es el contexto? Voy a ser rápido. Lo que publicó Diego Genú, que ayer lo remarcó Navarro, y que es que el gobierno necesita 214.000 millones de dólares para mantener el dólar barato durante 4 años. Se hizo este cálculo. El contexto, donde hoy en el boletín oficial hay muchas cosas, como por ejemplo la eliminación de las leyes de promoción de pymes. El Estado promovía a las pymes, hoy lo eliminan. Donde el Estado hoy disuelve la unidad de investigación del caso Libra. La disuelven, ¿eh? Habían creado una... Era trucha, ¿no? La había creado el ministro de Justicia, había puesto a su mano derecha a investigar a Milei. La disuelve directamente, unidad de tareas de investigación del caso Libra. Este es el contexto en el cual Milei hace estas cosas. Esto es solo lo de hoy, ¿eh? Solo lo de hoy. No se investiga el caso Libra, no se promueve las pymes, nos siguen endeudando y en el medio quieren convertir a la Argentina en el paraíso del lavado de dinero. Cierro el editorial, ¿lo tenemos en línea? No, cierro el editorial contándoles una buena noticia. La buena noticia es que tiene que ver con la causa judicial que me hizo Milei para que no digamos todas estas cosas. Hay que insistir con esto porque la respuesta fue importante. Milei nos hizo una denuncia, me hizo una denuncia penal porque no quiere que en la Argentina se hable de esto. Él quiere que en las redes lo único que se diga es: te vamos a dejar sacar los dólares debajo del colchón y no te vamos a perseguir. Y que no se diga que están convirtiendo a la Argentina en un paraíso narco, en un paraíso del lavado de dinero. Y por eso nos metió una denuncia penal. Bueno, la respuesta fue colectiva y realmente fue importante porque la firmaron más de 600 periodistas y artistas, la misma nota que al presidente supuestamente le había molestado. Digo supuestamente porque hasta donde yo tengo entendido no denunció el presidente a las 600 personas que firmaron la misma nota por la que me denunció a mí. Por ende el problema no era la nota. El problema era la libertad de expresión y que el presidente nos quiere callar a todos. Y que no digamos estas cosas. Veremos si quiere insistir. Por lo pronto les dejo la novedad, es que la fiscala Paloma Ochoa, que interviene en el caso, dictaminó lo siguiente. Primero dijo que no hay ningún delito, ¿sí? Que es evidente, dice, que las expresiones reprochadas al periodista Arely Jalat se refieren a temas de interés público, lo cual excluye su tipicidad conforme a los artículos 109 y 110 del Código Penal. Por ende, como yo escribí sobre el presidente, y los 600 periodistas que firmaron la nota escribieron sobre el presidente, es un tema de interés público, por ende está excluido de la sanción penal de calumnias e injurias.
Más allá de eso, es importante aclarar que esto es un delito de acción privada. ¿Qué significa esto? Que no hay que esto es entre el presidente y yo. Que el único afectado por el delito de calumnias e injurias es el presidente, es Javier Milei, y no el Estado, y no hay ningún delito público, no hay una acción pública que perseguir. Entonces lo que dice la fiscal es que entonces ella no puede intervenir, no puede darle impulso a una denuncia del presidente, que es un delito de acción privada. Por ende, no lo impulsa, ni lo desimpulsa, ni nada. Simplemente dice, a mí no me toca intervenir esto, pues esto es un tema de acción privada del presidente, pero deja establecido su opinión, que es realmente importante, de que esto se trata de un caso de libertad de expresión, de libertad de prensa y del propio rol de la labor periodística, y cita obviamente los pactos internacionales que la Argentina tiene que respetar, y los casos donde la Argentina ya fue sancionada en el sistema interamericano de derechos humanos, que son los casos Fontevecchia y el caso Kimmel. ¿Sí? El caso Fontevecchia fue un caso donde el entonces presidente Carlos Menem denunció a Fontevecchia y a Héctor D'Amico, a dos periodistas, por la publicación de información sobre la familia Menem. La justicia argentina condenó a Fontevecchia y a D'Amico, que tuvieron que ir al sistema interamericano de derechos humanos y lograr ahí la primer reprimenda de ese sistema al Poder Judicial argentino, diciéndole: esto es un caso de libertad de expresión y el Estado está actuando mal. El segundo caso fue el caso Kimmel. Kimmel escribió un libro sobre el secuestro de los padres palotinos, una historia durante la dictadura, del secuestro de varios integrantes de la Orden de los Palotinos, que es una iglesia que queda ahí en Belgrano. Y puso una referencia a cómo había actuado uno de los jueces que le había tocado intervenir. El juez le hizo una denuncia por calumnias e injurias, lo mismo el Poder Judicial argentino lo condenó a Kimmel y finalmente tuvo que ir al sistema interamericano de derechos humanos para que por segunda vez el Estado argentino fuera sancionado. En ese momento se cambió el gobierno de Cristina a partir de ese fallo del sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina cambió esto y excluyó el delito de calumnias e injurias cuando se trata de casos de interés público, por ende cuando los periodistas escribimos sobre el presidente. Veremos qué resuelve el juez. Aclaro esto fue la intervención de la Fiscalía, ahora falta que el juez Rafecas intervenga, y como es un delito de acción privada, ver si el presidente Milei quiere insistir. Ya tenemos 2 sanciones contra el Estado argentino por violar la libertad de expresión. Esperemos que no sea como el Mundial, que no llegue la tercera. Y si llega la tercera, ahí estaremos para ponerle el cuerpo.